Hola, ¿qué tal? En este video vamos a ver cómo se resuelve una estructura hiperestática utilizando el método de las rigideces. Para ello, utilizaremos como ejemplo la viga que ven en la imagen, la cual tiene de los nodos del A al H, con las medidas que ven ustedes. Horizontalmente tengo 4 claros, todos de 6 metros, y la altura de la armadura es de 4 metros. Consideramos que el AE es constante. Los nodos A y E tienen cargas concentradas verticales hacia abajo de 80 y 50 kilonewtons respectivamente. En el nodo B hay una fuerza horizontal de 60 kilonewtons y en el nodo C hay una fuerza vertical de 90 kilonewtons. Como ustedes saben, las armaduras en cada uno de sus nodos solamente tienen 2 grados de libertad. Entonces lo primero que debemos identificar es el número de grados de libertad que tiene la estructura. Para ello podemos contar todos los nodos y después descontar las reacciones desconocidas. Por ejemplo, el nodo A sería el nodo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 8 nodos. De esos 8 nodos, el nodo F y el nodo H tienen apoyos simples, por lo tanto tienen impedidos los desplazamientos horizontales y verticales. Entonces los podemos quitar como nodos con incógnitas y me quedarían únicamente 6 nodos con incógnitas en grados de libertad o desplazamientos, que son el nodo A, B, C, D, E y G. Como a cada uno le corresponden 2 grados de libertad, si tenemos 6 nodos y 2 grados de libertad por nodo, esta estructura tiene en total 12 grados de libertad. Aquí ya los hemos identificado, esos 12 grados de libertad, además de haberles puesto un número para representar los desplazamientos. En este caso al nodo A le corresponden los grados de libertad 1 y 2, el 1 horizontal, el 2 vertical, y me voy por ejemplo al nodo B, que tiene los grados de libertad 3 y 4, el nodo C 5 y 6, el nodo D 7 y 8, el nodo E 9 y 10 y el nodo G 11 y 12. Esta es una numeración de grados de libertad que yo estoy utilizando. Sin embargo, se pudo haber cambiado con cualquier otra numeración, y el problema finalmente va a cambiar en la composición de la matriz de rigideces, sobre todo en la colocación de las entradas de los coeficientes de rigidez, pero el resultado final va a ser el mismo. Bueno, una vez que nosotros identificamos los grados de libertad, el siguiente paso es construir una estructura que cumpla con la continuidad geométrica. ¿Qué es esto? Debemos de construir una armadura en donde todos los grados de libertad que ven ustedes en la figura con color azul, sepamos el valor que tienen. Es decir, los vamos a restringir de esa manera. Al restringirlos, sabremos que estos 12 grados de libertad van a tener un valor de 0 cada uno de ellos. ¿Cómo lo restringimos? Aplicando los apoyos que coloqué aquí con color rojo, que impiden los desplazamientos tanto horizontales como verticales. Además, también, puesto que vamos a calcular las rigideces de los elementos barras en estas armaduras, sabemos que en estas ecuaciones necesitamos coordenadas para poder evaluarlas. Entonces necesitamos colocar un origen de las mismas. Aquí en particular elegimos como origen de coordenadas el nodo A. Aquí está la coordenada 0, 0, y relativo a este origen todas las demás coordenadas están referenciadas y los pueden ver ustedes aquí en pantalla. Una vez que ya tenemos definida mi estructura que tiene la continuidad geométrica, recuerden que estos apoyos que están en color rojo no existen en el problema original. Sin embargo, me brindan la información de que los desplazamientos del 1 al 12 que están numerados aquí en los grados de libertad los conozco y valen 0 cada uno de ellos. Obviamente esta estructura no cumple con el equilibrio. Entonces lo que necesitamos nosotros es calcular ahora las fuerzas de desequilibrio, que no son otra cosa más que las reacciones que se presentan en estos nodos cuando se aplican las fuerzas externas. Por ejemplo, veamos en el nodo A, originalmente nosotros tenemos una reacción vertical hacia abajo, que si la aplicamos a este apoyo, voy a tener una reacción igual de 80 kilonewtons, pero ahora verticales hacia arriba. Notarán que, por ejemplo, en el nodo B, que tiene yo una fuerza horizontal externa de 60 kilonewtons, al aplicar este apoyo me da una reacción en dirección contraria, es decir, hacia la izquierda, de 60 kilonewtons. Y lo mismo podemos decir con las otras dos fuerzas que ven aquí
que estoy marcando con el cursor. Estas son las fuerzas de desequilibrio por el hecho de haber restringido los nodos. Muy bien. Una vez que yo ya tengo la armadura con continuidad geométrica, es decir, en donde yo ya conozco cuánto valen los desplazamientos en los nodos completos y valen cero, y que provocaron el desequilibrio en mi estructura, originando las fuerzas que ven aquí en color rojo, ¿sí? Entonces, vamos ahora a aplicar el método de las rigideces para calcular los desplazamientos reales que va a haber en cada uno de los grados de libertad. En este caso me va a quedar un sistema de 12 por 12, en donde los incógnitas son los 12 desplazamientos a lo largo de los grados de libertad, pero con la propiedad de que cuando yo calcule esos 12 desplazamientos, voy a poder conocer las fuerzas axiales en las barras que van a restituir el equilibrio en mi estructura. Entonces, el siguiente paso es aplicar desplazamientos unitarios a lo largo de los grados de libertad. Y se hace liberando nodo por nodo. En este caso, lo primero que vamos a hacer es liberar el nodo A, ¿sí? Y aplicamos desplazamientos unitarios. Aquí los estoy marcando en esta primera figura. En la dirección positiva, estamos considerando que el eje de las X es positivo hacia la derecha, entonces un desplazamiento unitario positivo quiere decir que el nodo A se desplazó hacia la derecha, y como el eje Y lo estamos considerando positivo hacia arriba, también hay un desplazamiento unitario positivo hacia arriba del mismo nodo A, es decir, pasa de esta posición a la que ven ustedes aquí. Cuando hacemos o cuando aplicamos estos desplazamientos, los elementos que están marcados aquí con verde, la barra AB y la barra AH, se van a deformar. Por lo tanto, esa deformación le va a provocar esfuerzos internos y fuerzas internas, que son las que nosotros vamos a calcular. ¿Cómo lo vamos a hacer? Utilizando las ecuaciones para el cálculo de coeficientes de rigidez axial para barras. Recuerden ustedes que cuando aplicamos coeficientes de rigidez siempre estamos echando mano de la ley de Hooke modificada, en donde una fuerza es igual a la rigidez por el desplazamiento. Es decir, si los desplazamientos son unitarios y estas expresiones me dan las rigideces en la dirección X, en la dirección y en las direcciones cruzadas, por decirles así, XY o YX, cuando estas rigideces las multiplico por los desplazamientos que son unitarios, realmente estos son fuerzas. Entonces vamos a aplicarlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Siguiendo el orden de los grados de libertad. En vez de estar llamando a cada una de los coeficientes de rigidez KXX, KYY y KXY o KYX, los vamos a renombrar utilizando los nodos, utilizando los grados de libertad que tiene cada nodo. Por ejemplo, en el nodo A, el eje de las X, en vez de llamarle KXX, le vamos a llamar K11. El KYY, que se refiere a la fuerza o rigidez axial en la dirección vertical, cuando se aplica un desplazamiento unitario vertical, le vamos a llamar K22. Y el KXY, que es igual al KYX por simetría, se va a llamar K12 y K21 respectivamente. Y vamos a utilizar estas ecuaciones para evaluarlos. El término AE es un dato del problema. La longitud la podemos sacar de las coordenadas que ya hemos considerado en cada uno de los nodos. Y estas diferencias de coordenadas que aparecen en las ecuaciones, recuerden que siempre es XJ menos XY, YJ menos YI. El primer término, el XJ en estas fórmulas, se refiere al nodo que se está moviendo, y el segundo al nodo que quedó fijo. Por ejemplo, aquí el nodo que se está moviendo sería el nodo A. Entonces las primeras coordenadas X y Y que aparecen en estas ecuaciones son las coordenadas del nodo A, y las coordenadas XY y YI serían respectivamente para la barra AB, primero serían las coordenadas del nodo B, y cuando estemos trabajando con la barra AH serían las coordenadas del nodo H. Entonces, siguiendo este orden de ideas, vamos a empezar a calcular los coeficientes de rigidez. Por ejemplo, el K11, que repito, sería la fuerza en X cuando aplico un desplazamiento unitario en X, o K11. ¿Sí? Voy a utilizar esta primera ecuación, que sería AE como factor común,
y sería diferencia de coordenadas X. Voy a trabajar primero con la barra diagonal, con la barra A, B. Entonces, el nodo que se mueve es el nodo A, su coordenada X es 0. Como estoy utilizando esta barra inclinada, la coordenada X del nodo B es 6. ¿Sí? Esto por fórmula sería elevado al cuadrado dividido entre L cúbica. Sería la longitud de este elemento diagonal, que ustedes lo pueden calcular, y vale 7.2111 elevado al cubo. Ok. Ahora voy a sumar otra contribución. ¿Por qué sumo otra contribución? Porque vean que en este nodo están llegando dos barras. Entonces estos coeficientes de rigidez va a ser la suma de las rigideces de las barras que lleguen al nodo. Como en este caso llegan dos barras, tengo que sumar las dos contribuciones. Ahora me voy con la barra horizontal. Diferencia de coordenadas X. La coordenada X de este nodo que se mueve es 0 y la coordenada X del nodo fijo que está aquí es 6 elevado al cuadrado por fórmula dividido entre la longitud al cubo. Lo evaluamos y este término de rigidez K11 vale 0.26267 AE. Recuerden que todos los términos de coeficiente de rigidez que tienen subíndice repetido siempre deben de ser positivos porque están sobre la diagonal principal. Ahora el K22, ¿qué es el K22? ¿Qué fórmula voy a utilizar? Si yo observo aquí el grado de libertad 2 es vertical, entonces voy a utilizar la fórmula para el KYY, es decir, diferencias de coordenadas Y del nodo que se mueve menos el nodo fijo. Entonces sigo ese orden de ideas, va a ser ahora AE, factor común de, como llegan dos barras, la primera contribución es de la barra diagonal, diferencia de coordenadas Y. El nodo A tiene como coordenada Y0 y el nodo B tiene como coordenada Y4. Entonces 0 menos 4 al cuadrado sobre la longitud de la barra al cubo, más la contribución para la rigidez 2,2 de la otra barra, que es la horizontal. Diferencia de coordenada Y sería 0 menos 0 elevado al cuadrado sobre la longitud de la barra, que es 6 al cubo. Vean que este término se hace 0, entonces cuando lo evaluamos me queda que la rigidez K22 vale 0.04267 AE. Ahora las rigideces cruzadas XY o YX, o en este caso 1, 2 y 2, 1, sería el producto de diferencia de coordenadas X por diferencia de coordenadas Y por AE sobre L cúbica. Entonces aplico esa fórmula nuevamente. AE, como llegan dos barras, primero trabajo con la barra diagonal, diferencia de coordenadas X, yo ya lo tengo aquí arriba, ya lo utilicé, es 0 menos 6. Diferencia de coordenadas Y fue 0 menos 4 dividido entre la longitud del elemento, que es 7.2111 al cubo, más la contribución de la otra barra, diferencia de coordenadas X, 0 menos 6, diferencia de coordenadas Y, 0 menos 0 entre 6 al cubo. Me da este valor 0.064 AE. Bueno, estos coeficientes de rigidez que acabo de calcular del K11, K22, K12 y K21 son del nodo que se mueve. Recordarán ustedes que en un video anterior les explicaba que para que la estructura esté en equilibrio, los coeficientes de rigidez que se calculan en el nodo que se mueve se deben de replicar en el nodo contrario, que es el nodo fijo, y además se les pone un signo negativo. Es decir, ahora para el cálculo de ellos vamos a utilizar las mismas fórmulas, pero observando lo siguiente. Por ejemplo, si yo quiero calcular el K31, que sería en el nodo contrario al nodo A de la barra diagonal, es decir, en el nodo B, ese coeficiente de rigidez K31 lo voy a utilizar o calcular con la ecuación KXX. ¿Por qué? Porque tanto el grado de libertad horizontal 3 como el 1, los dos son horizontales, entonces utilizo esta fórmula, ¿sí? AE sobre L cúbica por diferencia de coordenadas X. Aquí está AE sobre L cúbica, pero se le antepone el signo negativo a la fórmula porque es la reacción al movimiento del nodo contrario, que es el que se está moviendo. La diferencia de coordenadas X es del nodo que se mueve 0 menos el nodo que es fijo, 6 elevado al cuadrado. Vean que aquí no tengo que sumar la contribución de todas las barras que llegan a este nodo, puesto que el nodo no se está moviendo. Nada más estoy calculando la rigidez
en la dirección horizontal de esta barra diagonal cuando se desplaza el nodo que se mueve, en este caso el nodo A, en la dirección horizontal. Por eso nada más aparece un solo término. Aquí está su valor numérico. Después también voy a calcular el K1, 4, es decir, voy a utilizar una fórmula para X y Y. ¿Por qué? Porque el grado de libertad 1 es horizontal y el 4 es vertical. Entonces voy a utilizar estas fórmulas: diferencia de coordenadas X por diferencia de coordenadas Y. Sí, aquí está, diferencia de coordenada X. Recuerden que siempre es nodo que se mueve menos nodo fijo en X, nodo que se mueve menos nodo fijo en Y. ¿Sí? Anteponiéndole el signo negativo porque es una reacción, es decir, estoy evaluando los coeficientes de rigidez en el nodo que se quedó fijo entre la longitud del elemento. Aquí está lo que vale ese coeficiente de rigidez. Ahora, de igual manera, voy a calcular los coeficientes de rigidez 2, 3 y 2, 4. Para el 2, 3, vean que voy a utilizar nuevamente la fórmula para YX, y para el 2, 4 voy a utilizar las fórmulas para el KYY. ¿Sí? Aquí están puestos estas expresiones. Observen ustedes que siempre se les antepuso el signo negativo por ser las reacciones del nodo que se quedó fijo, por eso se les pone el signo negativo. Aquí tengo esos coeficientes de rigidez. Ahora, ya tengo esos coeficientes de rigidez. Ahora, ¿qué pasa con este nodo que está fijo? Bueno, en ese nodo fijo yo no voy a calcular coeficientes de rigidez, puesto que vean que al nodo fijo, que es este que está aquí, que nosotros llamamos nodo H, aquí yo no puse grados de libertad, por lo tanto no va a tener asociado ningún coeficiente de rigidez. Entonces, ya terminamos aquí con todos los coeficientes de rigidez que pueden tener un valor numérico. Sin embargo, noten ustedes que también se debe de calcular el coeficiente de rigidez 1, 5, 1, 6, ¿sí? 2, 5, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 7, 2, 8, 1, 9, 1, 10, 2, 9, 2, 10, 2, bueno, 1, 11, 1, 12, 2, 11 y 2, 12. Sin embargo, noten ustedes que los grados de libertad asociados con los nodos C, D, E y G, es decir, todos estos que enumeré, son nodos que no pertenecen o no están en contacto con el nodo que se está moviendo. Por lo tanto, estas barras asociadas con estos nodos no se van a desplazar. Si no se desplazan, no hay deformación. Si no hay deformación, no hay esfuerzo. Y si no hay esfuerzo, obviamente los coeficientes de rigidez de todos estos nodos, perdón, de todos estos números o grados de libertad que les acabo de mencionar valen 0. Entonces, haciendo esa observación, aquí simplemente ponemos toda esa lista. Todos esos grados de libertad que les acabo de mencionar tienen el valor de 0, puesto que son barras que no se deforman cuando se desplaza el nodo A. Aquí están todos los coeficientes de rigidez asociados al desplazamiento del nodo A. Ya calculé todos. Ahora, ¿qué sigue? Fijo el nodo A, ¿sí? Y libero el siguiente nodo. En este caso, libero el nodo B, ¿sí? Este nodo de aquí. En lo que sigue voy a estar apoyándome de la misma figura que estoy copiando y le estoy dibujando la configuración deformada. Vean, al nodo B le apliqué un desplazamiento unitario tanto horizontal como vertical y nuevamente vamos a calcular sus coeficientes de rigidez. Los que son directos, ¿cuáles van a ser? ¿A qué me refiero coeficientes de rigidez directos? Aquellos que están asociados con el nodo que se mueve. Y en este caso va a ser el K33, K44, K34 y K43. Esos para este nodo van a ser la sumatoria de 4 barras. ¿Por qué? Porque vean que a este nodo B está llegando esta barra diagonal, la barra vertical, otra barra diagonal y esta barra horizontal. Entonces las rigideces 3,3, 4,4, 3,4 y 4,3 van a ser la suma de 4 términos cada uno de ellos.
Entonces empecemos con esas ecuaciones. Nada más se las estoy mostrando, ya no voy a poner tanto a detalle, explicar cada una de ellas. Solamente voy a explicar, por ejemplo, la primera, el K33. Vean que el K33, el grado de libertad 3 es horizontal, entonces voy a utilizar la fórmula para KXX, es decir, diferencia de coordenadas X entre longitud. Para la primera barra, que es la barra en diagonal, diferencia de coordenadas X es del nodo que se mueve, que tiene coordenadas 6, menos el nodo fijo, que es 0, elevado al cuadrado, entre la longitud de esta barra, que es 7.2111 al cubo. Después, para la barra vertical, diferencia de coordenadas X, ambas tienen coordenadas 6, sería 6 menos 6 al cuadrado, entre la longitud de la barra, que son 4 metros. Después, la otra barra diagonal, diferencia de coordenadas X del que se mueve 6 menos el fijo, que es 12 elevado al cuadrado, entre la longitud de esta barra diagonal, que es 7.2111 al cubo. Después, para la última barra, que es esta barra horizontal, diferencia de coordenadas X son 12 menos 6, perdón, es del nodo que se mueve 6 menos 12 elevado al cuadrado entre la longitud de la barra, que son 6 metros al cubo. Lo mismo se hacen para las demás barras. Repito, ahorita ya no lo pongo, ya no se los explico a detalle, lo expliqué a detalle en el primer nodo, pero se sigue el mismo procedimiento. Entonces calculamos todos estos coeficientes de rigidez. Siempre observen que los coeficientes de rigidez que tienen subíndices repetidos les debe de dar positivo. Si no les da positivo, quiere decir que en alguna parte de la ecuación está equivocado. Bueno, yo tengo esos términos, coeficientes de rigidez, que son directos del nodo que se mueve. Ahora necesito calcular los coeficientes de rigidez de los nodos contrarios al nodo que se mueve, es decir, necesito los coeficientes de rigidez 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4, 5, 3, 3, 6, 4, 5, 4, 6, 3, 12 o 12, 3, recuerden que son simétricos, 3, 11, 4, 12 y 4, 11. Pero para cada uno de ellos, como están asociados con el nodo contrario al que se mueve, recuerden que ya no hay que hacer la sumatoria de las contribuciones de las barras que lleguen al nodo, sino nada más de una sola barra, y siempre antepuesto el signo negativo, como ven ustedes aquí. Se hacen las operaciones, por ejemplo, para calcular el 1,3, aquí está, el 1,4, que es igual al 4,1 por simetría, 2,3 y 2,4, ¿sí? Estos coeficientes que ven ustedes aquí, que les estoy marcando con el cursor, están asociados con la barra diagonal. Después, el 5,3, 5,4, 6,3 y 6,4 están asociados con esta barra que originalmente era la horizontal. Aquí están puestos esos coeficientes de rigidez, ¿sí? Recuerden que las fórmulas que se utilizan están asociados con los grados de libertad, si van en dirección horizontal o van en dirección vertical. Después, los otros coeficientes de rigidez que serían para esta barra diagonal, ¿sí? Se los estoy presentando aquí esos resultados, siguiendo la misma operación. Recuerden que como son los coeficientes de rigidez asociados a los nodos que están fijos, noten que en toda y cada una de estas ecuaciones que les estoy mostrando siempre se les antepone el signo negativo. Si por alguna cuestión el producto es negativo, entonces los resultados son positivos como aparecen aquí. Pero no olviden siempre anteponer el signo negativo en las ecuaciones. Bueno, ya tengo todos estos coeficientes de rigidez. Ahora me faltaría por determinar los coeficientes de rigidez 3,7, 3,8, 4,7, 4,8. Pero vean que este nodo en donde están asociados los grados de libertad 7 y 8 no está conectado con la barra cuyo nodo se mueve, por lo tanto todos esos coeficientes de rigidez que les dije van a ser 0, al igual que los coeficientes de rigidez 3,9, 3,10, 4,9, 4,10, puesto que este nodo no está asociado con la barra que se está desplazando, ¿sí? Entonces esos resultados simplemente se los estoy escribiendo aquí, ¿sí?
Ya terminamos entonces con todos los coeficientes de rigidez asociados a la liberación del nodo B. ¿Qué hacemos? Fijamos el nodo B y liberamos ahora el nodo C. En el nodo C vamos a calcular los coeficientes de rigidez del nodo que se está moviendo, que va a ser K55, K66, K56 y K65. Vean que en cada una de estas ecuaciones que a continuación les voy a presentar, va a ser la suma de 1, 2, 3, 4, 5 barras. Es por eso que las ecuaciones que aquí les presento, notarán que tienen la contribución de 1, 2, 3, 4 y 5 términos. Siguiendo la regla que les decía, por ejemplo, el 5, 5, voy a utilizar la fórmula KXX. Aquí arriba todas son diferencia de coordenadas X del nodo que se mueve menos el nodo fijo entre la longitud del elemento. ¿Sí? El K66, el 6 es dirección vertical, utilizo la fórmula para KYY, entonces aquí son diferencia de coordenadas Y elevadas al cuadrado entre la longitud del elemento al cubo. Y el 5, 6, como están a lo largo del eje horizontal y vertical, pues son cruzados y sería diferencia de coordenadas X por diferencia de coordenadas Y entre la longitud del elemento. ¿Sí? Vean que en cada una de estas expresiones que les estoy mostrando está la suma de 5 barras, porque 5 barras son las que concurren a ese nodo. Y aquí están sus valores numéricos. Ahora necesito calcular los coeficientes de rigidez de los nodos fijos a las barras que son contrarias al nodo que se mueve. Es decir, en este nodo que es el nodo B, el nodo E y este que es el nodo G, me parece. ¿Sí? Necesito calcular los coeficientes 3,5, 3,6, 4,5, 4,6, pero algunos de ellos ya los estamos calculando arriba, ¿sí? Por simetría, entonces ya no hay que estarlos calculando tantas veces. Y recuerden que para calcular cada uno de estos coeficientes siempre se les antepone el signo negativo, ¿sí? Puesto que son los nodos fijos, y nada más en sus expresiones se incluye la influencia de una sola barra. Aquí están esos coeficientes de rigidez que les decía. Por ejemplo, estos son el 11,5 o 5,11, 6,11 o 11,6, 5,12 o 12,5 y 12,6 y 6,12. ¿Sí? Aquí están los del 5,7 que serían para esta barra horizontal, ¿sí? Asociados estos dos grados de libertad 7 y 8 con el 5 y 6. Y aquí estoy asociando los grados de libertad 5 ¿sí? Vean que esos son los que se calculan directamente por desplazamientos de nodos contrarios, ¿sí? Este de aquí no los puse porque ya los calculamos arriba, los 3, 4, los grados de libertad 3 y 4 asociados con el 5 y 6 se calcularon arriba, por eso no aparecieron aquí. Nada más puse los asociados con este nodo, 5, 6 con 11 y 12 y 5 y 6 con 7 y 8. En particular, los grados de libertad 1 y 2 asociados con 5 y 6 y 9 y 10 asociados con 5 y 6, como ustedes observan en la figura, estos dos nodos extremos no pertenecen a la barra que se está desplazando, por lo tanto sus coeficientes de rigidez valen 0, ¿no? Después, ya terminé todos estos coeficientes de rigidez, fijo el nodo C, libero el nodo D y vuelvo a proceder de la misma manera. Aquí en particular los coeficientes de rigidez directos del nodo que se mueve van a ser el 7,7, el 8,8, el 7,8 y el 8,7. Y vean que en este caso cada una de las fórmulas que les voy a presentar tiene la contribución de la suma de 4 barras, ¿sí? Y están puestos en las expresiones que ven aquí, 7,7, 8,8, 7,8 y 8,7. Y vean que cada término es la suma de 4 términos y siempre es coordenada del nodo que se mueve, es la primera, y después menos la coordenada del nodo fijo. Por ejemplo, el 7,7 es en la dirección horizontal y el 8,8 es en la dirección vertical. Ahora, los coeficientes de rigidez de los nodos contrarios, estos 5 y 6 asociados con el 7 y el 8 se calcularon en el ejemplo anterior. Aquí nada más voy a poner los relativos con el nodo
este nodo de aquí y los grados de libertad 9 y 10 con el 7 y 8 aquí están, y también voy a poner el 7 y el 8 asociados con el 11 y el 12, que esos no se habían calculado, y aquí están también, ¿sí? Vean ustedes que en todas las ecuaciones, como estos últimos grados de libertad están asociados a los extremos fijos de las barras, los coeficientes de rigidez en todo y cada uno de ellos se les debe de anteponer el signo negativo a las expresiones. Los otros coeficientes de rigidez, como lo he explicado anteriormente, por ejemplo, el 1 y el 2 asociado con el 7 y el 8, el 3 y el 4 asociados con el 7 y el 8, valen 0, puesto que estos nodos, notarán ustedes que esta barra no se deforma, por lo tanto todos sus coeficientes de rigidez valen 0, como se los puse aquí. Bueno, paso entonces al siguiente nodo, libero el nodo, sería A, B, C, D, el nodo E, y fijo el nodo D. Nuevamente aplicamos desplazamientos unitarios. Aquí ya no los estoy poniendo, pero recuerden que es un desplazamiento unitario en la dirección horizontal y otro desplazamiento unitario en la dirección vertical. Los coeficientes de rigidez que vamos a calcular aquí de manera directa son el 9,9, el 10,10, el 9,10, el 10,9. Y cada una de las fórmulas que les voy a presentar tiene la contribución de dos barras, ¿sí? Además de que necesito calcular los coeficientes 7, 9, 7, 10, 8, 9 y 8, 10, que son del nodo contrario, que es este, ¿sí? Y se les antepone el signo negativo. Vean que este nodo tiene un apoyo natural que ya tenía ahí el problema original, por lo tanto no tiene asociado ningún grado de libertad y no se asocia ningún coeficiente de rigidez con ese nodo contrario. Entonces aquí están los coeficientes de rigidez 9,9, 10,10 y 9,10 y 10,9, ¿sí? Vean que cada una de las fórmulas es la suma de dos barras, porque son dos barras las que están llegando al nodo que se mueve. Y en el extremo contrario sería el 7 con el 9, 7 con el 10, 8 con el 9 y 8 con el 10. Como son del nodo contrario, es decir, este nodo de aquí arriba que estoy marcando con el cursor, a todas estas fórmulas se les antepuso el signo negativo y se evaluaron de acuerdo con los grados de libertad, si fueran horizontales o verticales. Ahora, después todos los otros coeficientes de rigidez, el 1 y 2, 3 y 4, 11 y 12, 5 y 6 asociados con el 9 y 10, como vean que estos nodos, todos estos que les estoy marcando con el cursor, no están conectados con las barras que se deforman, pues todos los coeficientes de rigidez valen 0. Entonces ya terminamos con estos coeficientes de rigidez para esta barra. Entonces fijo ese nodo y libero el último, que es el nodo de aquí abajo, en donde cuando se desplaza una cantidad horizontal y vertical unitaria, vean que el nodo que se está desplazando, este nodo que está aquí, llegan 5 barras. Entonces ese es el motivo de que en cada uno de estos términos tenga la sumatoria de 5 valores, porque están llegando 5 barras. Nuevamente voy a calcular de manera directa el 11,11, el 12,12, el 11,12 y el 12,11. Aquí están, siguiendo el orden X y Y que les había explicado para los grados de libertad tanto horizontales como verticales. Como los otros grados de libertad que están asociados con este nodo ya se calcularon en expresiones anteriores, ya no los vuelvo a poner aquí. Recuerden que la matriz que se construye es una matriz simétrica. Entonces yo ya tengo todos los coeficientes de rigidez asociados con todos los grados de libertad. Ya no hay ningún otro nodo que pueda yo liberar, ya liberé todos. Entonces yo ya puedo escribir las ecuaciones de equilibrio para la armadura. En este caso, como la armadura tiene 12 grados de libertad, las ecuaciones de equilibrio es un sistema de 12 ecuaciones con 12 incógnitas. Aquí estoy poniendo toda la matriz de rigidez completa, siguiendo el orden. Aquí sería K11, K12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11 y 12, así respectivamente hasta el 12º renglón. Este sería el 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 y 12.12.
Vean que esta matriz de rigidez es una matriz cuadrada de 12 por 12. Todos los elementos de la diagonal principal que les estoy marcando son positivos, como debe de ser, ¿sí? Vean, todos estos términos sobre la diagonal principal, todos son positivos. Los términos que están fuera de la diagonal principal pueden ser cero o negativos. Y además hay simetría. Noten, por ejemplo, este término es simétrico con este con este con este, y todos los demás son ceros. Hay simetría en la matriz. Ahora, ¿cómo se construye el vector de fuerzas? Bueno, el vector de fuerzas se construye siguiendo el mismo orden con los grados de libertad que nosotros tenemos. Por ejemplo, esta es la fuerza a lo largo del grado de libertad 1, que era 0, y son las fuerzas de desequilibrio. Esta es la fuerza que aparece a lo largo del grado de libertad 2. Veamos cuál es esa fuerza de desequilibrio a lo largo del grado de libertad 2. Eso lo habíamos visto al principio, pero me regreso simplemente para recordar. Vean. Era una fuerza vertical hacia arriba, entonces es positiva de 80 kilonewtons, pero cuando yo lo paso del otro lado del sistema de ecuaciones, que es lo que estoy poniendo aquí, pues le tengo que cambiar el signo a negativo. Vean, esto ya lo pasé. Originalmente tendría que haber escrito el sistema de ecuaciones. Fuerzas de desequilibrio, que es este vector, hubiera quedado del lado izquierdo, más el producto de rigidez por desplazamiento era igual al vector 0. Pero aquí ya aproveché y pasé el vector de fuerzas de desequilibrio al otro lado, por eso se les volvió a cambiar el signo. Bueno, ya tengo aquí mi sistema de ecuaciones, ¿sí? Y se los pongo un poco más grande para que lo puedan ver y comprobar los resultados. Después, ¿qué sigue? Pues resolver el sistema. Se resuelve el sistema de ecuaciones y aquí tengo los desplazamientos lineales para cada uno de los nodos. Por ejemplo, para el nodo A tiene asociado los grados de libertad 1 y 2. En particular aquí el grado de libertad 1, que es el horizontal, es positivo y vale 719.89 sobre AE. Lo que me está diciendo es que el nodo A se desplaza hacia la derecha y el grado de libertad 2, ¿sí?, me está dando un valor negativo y quiere decir que el nodo A se desplaza verticalmente hacia abajo. Así se interpretan estos valores que yo tengo aquí con sus respectivos signos. Recuerden que todos estos valores están divididos entre A e. Bueno, ya tengo los desplazamientos. Ahora tengo que calcular las fuerzas axiales asociados con estos desplazamientos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, la fórmula que se utiliza es el producto de la rigidez por los desplazamientos, porque estoy utilizando la ley de Hooke. Nada más que recuerden que en este caso cada nodo tiene una contribución tanto horizontal como vertical. Entonces en la fórmula para calcular fuerzas axiales debo de sumar ambas contribuciones cuando el nodo se desplaza horizontalmente más la contribución a la fuerza axial cuando el nodo también se desplaza verticalmente. Por ejemplo, les voy a poner aquí unas ecuaciones. La primera, la fuerza axial en la barra AB, es decir, en esta diagonal, es de la forma AE sobre L cuadrada. Recuerden que el término A es la rigidez axial. L cuadrada en este caso es 7.2111 al cuadrado. Y noten que tengo aquí la suma de dos términos. El primer término hace referencia a la contribución de la fuerza axial cuando los nodos se desplazan horizontalmente y el segundo término hace referencia a la contribución a la fuerza axial cuando los dos nodos se desplazan verticalmente. ¿Cómo funciona esta ecuación? Es primero diferencia de coordenadas X. Yo aquí pudo haber, se elige cualquiera de los dos nodos, ya sea el A o el B, como el inicial. Por ejemplo, yo aquí estoy tomando como nodo primero el nodo B, estoy poniendo 6, que es su coordenada horizontal, menos 0. Entonces aquí en desplazamientos en X, vean que aparecen dos términos. ¿Por qué? Porque el primero hace referencia al desplazamiento en X del nodo B, es decir, al grado de libertad 3, que vale
184.79 negativo, lo pongo aquí y después por fórmula sería delta 3 menos delta 1, sería delta 3 menos delta 1, como el delta 1 es positivo y vale 719.89, simplemente lo pongo y lo divido entre AE, ¿sí? Eso fue la contribución a la fuerza axial de la barra AB por desplazamientos horizontales de los nodos. Después, más la contribución de la fuerza axial de la barra AB cuando los nodos se desplazan en la dirección vertical. Entonces recuerden que tomé como nodo inicial B, sería entonces diferencia de coordenadas Y 4 menos 0 por el grado de libertad 4 menos el 2. El 4 es menos 384.91 menos el grado de libertad 2, que es este, sería menos por menos, de ahí que salga el signo positivo aquí, más 3616.68. Y me da que la fuerza axial en esa barra es de 144.215 kilonewtons. Como el resultado es positivo, quiere decir que esta barra está en tensión. Lo mismo hago, pero ahora para la barra AH, esta barra horizontal. La fórmula es AE sobre su longitud al cuadrado, contribución sobre el eje X, contribución sobre el eje Y. Vean, puedo elegir el primero. Aquí en este caso estoy eligiendo A como el nodo inicial, B como el nodo final, entonces sería diferencia de coordenadas X, 0 menos 6, y sería diferencia de desplazamientos en ambos nodos, pero el nodo H es un nodo fijo y como yo tomé aquí A como el nodo inicial, entonces sería grado de libertad 1, 719.89 menos 0, ¿por qué? Porque este nodo no se mueve. Después diferencia de coordenadas Y en ambos son 0 menos 0 de el grado de libertad 2, que sería menos 3616.68 entre AE. Todo esto desaparece porque 0 menos 0 y me dice que esta barra tiene una fuerza axial negativa o de compresión de 119.98. ¿Sí? Seguimos procediendo de igual manera para las demás barras. Ya no voy a detenerme al detalle en cada una de ellas, simplemente les voy mostrando los resultados. Y recuerden, es independiente qué nodo elijan como nodo inicial, ¿sí? Siempre y cuando lleven el siguiente orden. Si agarran un nodo como inicial, entonces las coordenadas de la fórmula siempre es nodo inicial menos nodo final y sería grado de libertad del inicial menos grado de libertad del final. Siguiendo y respetando ese orden, vamos a encontrar las fórmulas, por fórmula vamos a encontrar las fuerzas axiales que les estoy mostrando a continuación. Noten que en cada una de estas formulaciones siempre aparece la suma de dos términos, porque es contribución a la fuerza axial por desplazamientos en X más la contribución a la fuerza axial por desplazamientos en Y. ¿Sí? Y aquí ya les voy a mostrar todas las fuerzas axiales en las barras. En un siguiente video vamos a comprobar numéricamente que estos resultados estén bien. Aquí les estoy presentando la forma analítica de cómo se obtienen estos resultados. Aquí están las fórmulas y los resultados de las fuerzas axiales en todas las barras, recordando que aquellas barras que me dan con signo positivo están en tensión y los resultados que me dan con signo negativo quiere decir que la barra está comprimida. Bueno, como último paso me falta calcular las reacciones en los apoyos. Para el cálculo de las reacciones en los apoyos, lo que nosotros debemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, vean que aquí el apoyo que vamos a calcular o las reacciones en los apoyos es en el nodo H y en el nodo F. Entonces voy a aislar el nodo H. ¿Sí? Yo ya conozco la fuerza en cada una de las barras que concurren al nodo H y voy a aplicar suma de fuerzas en X y suma de fuerzas en Y para encontrar cuánto valen las reacciones en ese nodo. ¿Sí? Aquí está aislado ese nodo H. Estas fuerzas las saqué de las ecuaciones anteriores
¿sí? Todas aquellas flechas que están llegando al nodo corresponden a fuerzas de compresión, es decir, estos valores de 119,98, 96,22 y 42,85 en las fórmulas anteriores aparecieron con signo negativo y en particular la de esta barra horizontal está en tensión, por lo tanto está saliendo del nodo. Entonces simple y sencillamente aplicamos suma de fuerzas en X igual con 0, positivo por ejemplo para la derecha, y encontramos que la reacción horizontal del nodo H es de 89,0 kilonewtons hacia la izquierda, y de la aplicación de suma de fuerzas en Y encontraremos que la reacción vertical del nodo H es de 119,99 kilonewtons. Finalmente hacemos algo similar en el otro nodo que aparece en la estructura, que es el nodo F. Vean que al nodo F también llegan 1, 2, 3, 4 barras. Entonces ahí aíslo el nodo F y en ese nodo F pongo las 4 barras con las fuerzas que llegan, siguiendo siempre el orden de que recuerden que si las fuerzas son negativas quiere decir que son de compresión y están llegando al nodo. Vuelvo a aplicar suma de fuerzas en X, aquí en particular la reacción horizontal del nodo F es de 29,05 kilonewtons hacia la derecha y la reacción vertical del nodo F es de 100 kilonewtons hacia arriba. Bueno, con eso terminamos este ejercicio, espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.